De este 2022 se centran en la gobernabilidad, pero una que sea permanente e institucional y que no solo favorezca al gobierno de turno. A eso hay que sumarle el impacto de los nuevos postulados políticos que provocaron que en las últimas elecciones presidenciales el pueblo comenzara a poner sus votos en los candidatos más jóvenes. Javier Hervas, ex candidato presidencial por Izquierda Democrática, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un gusto poder estar aquí, un afectuoso saludo para ti, para toda la audiencia, deseándoles a todos un bendecido año, que Dios bendiga a nuestro Ecuador también. De igual manera para usted y para los suyos. Ahora, en estos 7 meses de un nuevo gobierno constitucional, ¿cuál es para Javier Hervas la frustración más importante y su satisfacción más grande? Bueno, comencemos por la satisfacción. Sin duda, como ecuatoriano, me siento alegre que en este proceso electoral último que vivimos como país no hayamos regresado a un pasado, porque esa es la democracia. La democracia es la posibilidad que los ciudadanos escojamos nuestro destino, pero los ciudadanos podemos equivocarnos y así también podemos rectificar en las siguientes elecciones, pero que no permitamos nunca más. El aprendizaje que tenemos que llevar los ecuatorianos es que nunca más permitamos políticos electorales manipular la decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas. Preocupaciones muchísimas. Me preocupa que el gobierno actual en tan solo 7 meses haya tenido un desgaste tan agresivo en un periodo tan corto. Preocupa que se quiera polarizar, que el gobierno haya polarizado con la Asamblea por el tema de las leyes, que lamentablemente la última ley, la que se denominó una ley de reactivación, que lo que es una ley de recaudación, que va a afectar significativamente a muchas familias en una situación que ya hay mucha crisis en el país y que lamentablemente todavía no podemos ver transparencia. Ese proyecto de ley pasó por el Ministerio de la Ley contando con la anuencia de un bloque importante en el Parlamento Nacional como es de UNES. Ya con el tiempo podremos saber los ecuatorianos qué hubo por debajo de la mesa para que eso suceda, pero sin duda el Ecuador necesita que cada uno de nosotros nos involucremos en una política cívica y salgamos de la política electoral. La Izquierda Democrática fue el partido político más grande del Ecuador, pero poco a poco se fue desinflando. Sin embargo, en las últimas elecciones parece haber encontrado en algunos candidatos la sangre nueva que se venía ofreciendo. Esta sangre nueva tiene sus aspiraciones en mejoras institucionales que perduren o son sencillamente resultado de la coyuntura, como se dice por allí, flor de un día. Y que no sea solamente sangre nueva, que no sea gente nueva que venga a hacer lo mismo. Te lo digo porque en Izquierda Democrática, listas 12, nosotros somos la socialdemocracia en el Ecuador, estamos en un proceso de depuración. Arrancamos con 18 parlamentarios, hoy en día están 15, y eso es lo que ojalá también hagan los demás partidos políticos. Pero si tú me hablas desde la Asamblea Nacional, lo que sin duda también queremos los ecuatorianos es que haya transparencia. Uno de los asambleístas que fue electo por Izquierda Democrática fue denunciado por sus compañeras y compañeros asambleístas ante la Fiscalía por un caso de diezmos, con audios, con pruebas, y lamentablemente fue protegido porque no fue expulsado justamente por una bancada mayoritaria importante en el Parlamento Nacional, que es la bancada de UNES. Entonces lo que necesitamos los ecuatorianos es sin duda poder manejar agendas nacionales y que prime la transparencia y que recuperemos institucionalidad. Sí, las expectativas de cambio tropiezan con las viejas prácticas y también es cierto que la propia Izquierda Democrática a 2 integrantes de su bancada legislativa por cobrar diezmos, una vieja práctica muy difundida en el legislativo. Pero yo le pregunto, Javier, ¿es suficiente la depuración del propio partido? Yo pienso que para tener una democracia sólida, Lenin, tenemos que tener partidos políticos sólidos. Yo estoy haciendo mi parte dentro de Izquierda Democrática, es el partido al cual yo formo parte. Como te decía, la socialdemocracia del país, y lo hago por convicción. Si bien es cierto, yo
tuve el gran honor de ser candidato a la presidencia de la República, en mi caso el honor fue doble, porque lo fui por la doctrina política que a mí me define, y esto va desde los valores que mis padres me formaron en mi niñez. Yo no vengo de familia de empresarios, yo vengo del emprendimiento. Desde el emprendimiento uno comulga, uno vive los problemas de sus colaboradores, y luego también hice estudios superiores en ciencias políticas. Lo que quiero dejar con este mensaje es que los partidos políticos tienen que recuperar doctrina, pensamiento, para que no sigamos los ecuatorianos condenados a votar por una cara, a votar por un carisma, que votemos por un pensamiento, pero con un pensamiento real, con un pensamiento que no sea una narrativa equivocada. Te lo digo porque en los últimos 14 años, unas ciertas fuerzas políticas se quisieron apropiar de ese discurso de izquierda, de hecho una extrema izquierda, pero al final del día, cuando fueron gobierno, en su accionar, lo que terminaron haciendo es desmantelar el Estado ecuatoriano en muchos aspectos y quitarle institucionalidad a nuestro país, a las instituciones democráticas. Entonces tenemos que hacer mucho por recuperar eso en el Ecuador. Mientras la ciudadanía después de cada elección espera una nueva democracia, luego de 42 años se han repetido más de una docena de veces la misma película de ingobernabilidad por pugnas del Ejecutivo con el Legislativo. Y a su juicio, Javier, ¿de qué depende este mal de la ingobernabilidad que no se puede erradicar? El que salgamos de las políticas electorales, ya pasamos de las elecciones. Hoy en día que veamos un ejecutivo que haga gestión, una asamblea nacional que piense en el país, que ambos poderes tan relevantes piensen en el país, que veamos un poder judicial que no esté politizado, que todavía lo seguimos viendo cuando vemos casos de impunidad en el sistema judicial. Entonces, todo esto es parte que todos los ecuatorianos hagamos un esfuerzo por involucrarnos en política. Yo lo hice hace un poco más de año y medio, involucrándome como candidato a la presidencia de la República, y sin duda yo sé que no es fácil. Mira, a mí me atacaban muchísimo, hoy en día lo siguen haciendo, pero necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros que nos involucremos en la política, que salgamos de esa idea que la política divide familias y amistades, cuando de hecho la política puede unirnos en una política cívica, en una política que hablemos de los problemas del Ecuador y no de si es que soy afín a uno u otro candidato. Finalmente, los problemas que tiene el país afectan a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que debemos es tratar de involucrarnos en convertirnos en actores de los cambios que queremos ver y no seguir siendo espectadores y dejando esa posibilidad que sean únicamente los actores políticos los que en su discurso nos sigan dividiendo los ecuatorianos. Eso por el lado del ideario, pero vamos al cómo resolverlo. Representaciones locales hay en todas las democracias del planeta, pero siempre se trata de equilibrar los intereses, esos intereses locales, con los nacionales a través del bicameralismo. En el Ecuador, desde que se restauró la democracia, ha habido varias reformas constitucionales, pero todas mantienen esta unicameralidad, porque es un tema muy delicado para los líderes nacionales y no han tenido los pantalones para afrontar este contrapunto con los representantes provinciales. ¿Cree usted, Javier, que un bicameralismo de asambleístas provinciales y senadores nacionales podría quizás enderezar este rumbo equivocado de pugna permanente? Esa debería ser una decisión democrática que le consultemos al pueblo ecuatoriano. Sin duda lo que hemos tenido hasta el día de hoy en el país no nos ha permitido buscar una sociedad equitativa, pero tenemos que seguir en ese camino. Pero, por ejemplo, uno de los retos que tenemos en este momento en el país es la reactivación económica y que lamentablemente en el gobierno actual no estamos viendo una política pública en tal sentido. Y quisiera dejarte aquí, por ejemplo, tres elementos, porque lo que sí debemos hacer los ecuatorianos es permanentemente estar dejando propuestas e ideas para que ojalá trasciendan en convertirse en política pública y así tocar positivamente a los ecuatorianos. Mira, en reactivación económica quisiera hablarte del emprendimiento, quisiera hablarte justamente de la parte del sector agrícola y también, por supuesto, de la construcción. Son tres sectores de la economía que tienen la capacidad de una práctica inmediata reactivación, que es lo que necesita nuestro país. Cuando el gobierno actual nos habla del sector petrolero, inversión extranjera, el sector minero, en buena hora que lo hagan, pero son procesos a mediano y largo plazo. El país necesita de manera urgente una reactivación económica. En el emprendimiento no podemos tener esa ley que lamentablemente con el último proyecto de ley
por el Ministerio de la Ley, se cambió ese impuesto al emprendimiento, al ingreso de los microempresarios el RICE, le cambiaron de nombre a RIMPE, pero sigue siendo eso, un ingreso, un impuesto a los ingresos, a la facturación. El Ecuador debe apoyar en política pública el emprendimiento y tenemos lo contrario en lo que es tributación. Si hablamos de la construcción, somos un país deficitario en vivienda y no tenemos en este momento una política pública de vivienda de interés social. Se habla que el déficit es de más de 400.000 viviendas, aumentando año a año en alrededor de 30, 40.000 viviendas más. Y ese es un sector que si tú no inyectas liquidez, le generas una política pública, de manera inmediata se puede reactivar. Y el otro, la agricultura. La agricultura es una oportunidad postergada que tiene nuestro país. Te lo dice un agricultor, un exportador, alguien que ha podido cumplir sus sueños en este país maravilloso que es el Ecuador, gracias a la agricultura, a la agroexportación. No tenemos una política pública. Y para Entonces, desarrollar un gobierno que escuche. para desarrollar políticas públicas se requiere necesariamente de gobernabilidad, de un entendimiento entre los poderes políticos. El Ejecutivo sí, pero con el Legislativo. Aquí lamentablemente cada quien está sintonizado en una dimensión distinta, cada quien está buscando desarrollar su propia agenda. Y a veces ninguna de esas dos agendas es la agenda del país. Y la situación se vuelve dramática porque los grandes líderes nacionales de la partidocracia que crearon este sistema, que en el fondo de la olla tiene como constituyentes a los alcaldes de cada una de las cabeceras provinciales, resulta que no permiten ir avanzando y estamos detenidos en esa constitución que reformó Rafael Correa, pero que mantuvo el mismo esquema, el mismo error. Estos esfuerzos que hoy se realizan, identificando el problema, señalando hacia dónde se tiene que avanzar, ¿usted cree que nos van a permitir alcanzar una gobernabilidad que no sea solamente para este gobierno, sino que permita proyectarnos hacia el futuro? Tenemos que hacer el esfuerzo en lograrlo. Si hablamos de la Asamblea Nacional, algo que es muy necesario en nuestro país es tener una reforma al Código Laboral que esté de acuerdo a la realidad. Mira lo que tenemos en este momento en nuestro país. Tenemos muchas personas, de hecho, lo más grave, más de 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo formal, estable, que les permita al final del mes tener un ingreso económico seguro. Pero lo que tenemos en este momento un código laboral que no está de acuerdo a la realidad. Tienes muchos ecuatorianos que están trabajando en estos servicios de entregas que ni siquiera tienen la posibilidad de tener un ingreso en función de sus horas de trabajo, sino que es más, le pagan es por cada entrega. Entonces, en sí necesitamos un código laboral que cumpla con esto. Pero también quisiera hablarte de gestión. Mira, me preocupa sin duda ese mensaje del gobierno actual que va a vender el Banco del Pacífico, el segundo banco más grande del país, y que en solo 7 meses de gestión de este gobierno ya lo convierten en el 10º banco. Y un banco que estaba generando utilidades por alrededor de casi 100 millones de dólares, este último año lo genera por 5 millones de dólares. 17 agencias de este banco se están cerrando. No solamente que el Banco del Pacífico es estratégico, es necesario para reactivar economía, sino que es un patrimonio de los ecuatorianos, y lo que aspiramos es que este gobierno cuide ese patrimonio de los ecuatorianos y haga que estratégicamente ayude a la reactivación económica. Ahora, la reactivación económica sí es el objetivo de todos, pero resulta que a propósito de estas pugnas y de estas visiones, unas nacionales y otras extremadamente locales, que se generan precisamente por este sistema de contar con asambleístas provinciales, en donde cada uno está viendo por el detalle particular que ocurre en su territorio, no permite que nos pongamos de acuerdo. No existe ese criterio, esa noción de visión país, visión Ecuador, objetivo Ecuador. Por ahí hay un asambleísta de Bolívar que piensa en los intereses única y exclusivamente de Guaranda, y otro asambleísta del Napo que está pensando solamente en los asuntos que tienen que ver con el TENA. Y está bien preocuparse de eso,
pero no única y exclusivamente de aquello. Una representante de la izquierda democrática en la Comisión de Asuntos Constitucionales fue la única que votó a favor del bicameralismo. Ella es Vilma Andrade, asambleísta nacional. Y yo le quiero preguntar a usted, Javier, si los asambleístas provinciales de la izquierda democrática apoyan o rechazan el bicameralismo. Usted ya dijo, eso hay que preguntarle al pueblo en consulta popular, pero podrían también resolverlo dentro de la asamblea. ¿Y cuál es la postura de ustedes hoy en día? Bueno, tú me hablas de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, que es el mayor poder, debería ser el mayor poder en una democracia, porque es la representación de todos los territorios de la República en ese Parlamento. Y el hecho que un asambleísta se haya electo por una provincia, le convierte en un asambleísta nacional, en un asambleísta de la República. Lo que sí te puedo decir que si quisiera que suceda en términos de una reforma al Código de la Democracia, que me parece que no es procedente para construir partidos políticos sólidos, es que pequeños movimientos locales de una provincia te puedan colocar un asambleísta de la República. Pero sí me parece muy necesario que cada provincia, que cada sector, que cada territorio representativo de nuestra democracia tenga la voz en el Parlamento ecuatoriano. Javier Hervas, ex candidato presidencial por Izquierda Democrática, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Un feliz día. Igualmente, tras la pausa.